Expedientes Medianoche. Historias que deben ser contadas. Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar de los polémicos patacones, lecops y los ticket canasta. Empecemos. Las cuasimonedas, nombre utilizado popularmente por los argentinos para los bonos implementados a lo largo y ancho del país, fueron protagonistas en el comienzo de los 2000. Durante la crisis económica del 2001, una de las medidas más importantes fue la implementación de las cuasimonedas, nombre que se le dio popularmente a los bonos emitidos por el gobierno de la nación o por los gobiernos de cada provincia y que se implementaron a la circulación monetaria junto al peso. Los patacones y lecop en Argentina fueron los más conocidos y recordados, pero la realidad es que en todo el país se pusieron en funcionamiento al menos 10 tipos diferentes de bonos bajo diferentes nombres según la provincia que los emitía. Por ejemplo, en la provincia de Tucumán se implementaron los Bocade, en Formosa y en Entre Ríos los Federal, en Chaco los Quebracho, en Córdoba los Lecor y en Misiones los Semis. También, por ejemplo, en Mendoza estaban los Petrom, entre algunos otros. Los bonos patacones fueron emitidos entre el 2001 y el 2002 en la provincia de Buenos Aires, durante el mandato del Dr. Carlos Rucauf, quien se desempeñó como gobernador desde el año 1999 hasta el 2002. En ese entonces, un patacón equivalía nominalmente a un peso convertible. En un principio, estos bonos se utilizaron para pagar salarios de la administración pública provincial, aunque enseguida comenzaron a circular en la economía de manera compulsiva, ya que, como respuesta a la gran crisis económica, los comercios no tardaron en incluirlos como forma de pago, en la mayoría de los casos respetando su valor nominal, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la capital federal. Sin embargo, en cierto momento también comenzaron a negociarse en el mercado a un valor menor al del peso, acercando su cotización al valor nominal a medida que se aproximaba su vencimiento. El gobierno de la provincia emitió patacones con valores de 1, 2, 5, 10, 20, 50 y 100 patacones y hasta el de 50 centavos, aunque estos fueron de muy escasa circulación. El fin de esta moneda de emergencia se dio en 2003, cuando debido a la eliminación de la ley de convertibilidad en Argentina y dado que el Banco Central podía emitir pesos sin el respaldo equivalente en dólares, el gobierno nacional puso en circulación mayor cantidad de moneda de curso legal, haciendo innecesario el uso del patacón. El gobierno bonaerense comenzó hoy a pagar los salarios con patacones. ¿Cómo evalúa el primer día de vigencia de los patacones? Realmente bien. En general ha sido aceptado por la mayoría del comercio. ¿Aceptan patacones? No. Tengo patacones para pagarte. Ay, pero no, todavía no lo acepto acá. Ha sido aceptado por la mayoría del comercio. Me pagaron con esta basura y fui a comprar al almacén y me dijo: salga de acá, vieja de mierda, váyase a la puta que la parió, no me lo quisieron agarrar. El patacón entró bien, es decir, entró con el pie derecho. ¿20 patacones? No se aceptan patacones. El patacón entró bien, es decir, entró con el pie derecho. No puede ser que esté todo el mundo meando tan fuera del tarro. O sea, yo entiendo que todos quieren que los acepten. Ahora, en la vida real no los están aceptando. Usted puede decir que esta mesa es fucsia, pero si la gente por televisión ve que es negra no le va a creer. Por otro lado, los bonos Lecop fueron lanzados por la Casa Rosada para todo el país durante el 2001 y 2002, mediante el decreto 1004/01. Si bien fueron creados por el gobierno de Fernando de la Rúa con el fin de cancelar las deudas del Estado con las provincias debido a la falta de recursos financieros, como la crisis económica era muy grande en 2002, el presidente Eduardo Duhalde decidió realizar una nueva emisión de Lecop, con la que se pagó sueldos y subsidios estatales que se otorgaban como plan de emergencia económica, como los plan jefes y jefas de hogar. Estos bonos fueron emitidos en billetes de 2, 5, 10, 20 y 50. También circularon a la par del peso y se podían utilizar para pagar impuestos y hacer todo tipo de compras. Los Lecops y los patacones fueron los bonos más importantes que circularon en la Argentina en la crisis del 2001-2002. Y aunque el decreto original autorizaba la emisión del equivalente a 1.000 millones de pesos argentinos en bonos, el monto incrementó a 3.300 millones en la segunda tanda implementada en 2002. Desde la primera y hasta la última cuasimoneda, todas fueron sacadas de circulación antes de terminar la primera década de los años 2000. En el caso de los patacones, todos los billetes fueron resguardados en la bóveda del Banco Provincia de Buenos Aires, excepto aquellos que no se pudieron recuperar porque fueron recolectados por los coleccionistas de billetes de la época.
A su vez, en el año 2016, el Banco Provincia llamó a licitación para destruir 240 toneladas de billetes que tenían en sus bóvedas. Ahora bien, también quizás recuerden a los famosos ticket canasta, un mecanismo creado en 1989 por el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo, quien los ideó con el objetivo de otorgar un beneficio social a los trabajadores que a su vez no cotizara a la seguridad social. En aquellos años, el país sufría la herencia de la hiperinflación, cuyos efectos fueron fatales sobre los salarios. En este contexto, los tickets se generalizaron como medio de pago, llegando a ser percibidos por casi 1.600.000 trabajadores y a mover una suma anual de 4.000 millones de pesos. Pero, ¿cómo era el negocio millonario de las empresas emisoras de ticket canasta? Los campeones de este juego eran las empresas que emitían los tickets, luego seguían los empresarios que utilizaban estos vales para completar el salario y se ahorraban el pago de impuestos. Los únicos perdedores eran los trabajadores y el Estado, que iban aceptando el desfinanciamiento del sistema jubilatorio. Y es que en 1989, cuando se sancionaron los dos decretos que establecieron que los tickets canasta y restaurante no eran remunerativos, esto implicaba que sobre el valor de los tickets no habría aportes ni contribuciones para la jubilación, para la obra social ni para el sindicato. Los trabajadores no percibían los tickets durante licencias por enfermedad, por accidente ni durante las vacaciones. Tampoco cobraban aguinaldo sobre los tickets y en caso de tener derecho a percibir una indemnización, ya sea por despido o por incapacidad, en su cálculo tampoco se tomaban en consideración el valor de estos tickets. Además, su valor no se computaba tampoco para el pago de adicionales ni de horas extraordinarias. Durante la vigencia del sistema, el Estado, los trabajadores, sus organizaciones sindicales y las obras sociales perdieron 21.000 millones de dólares que fueron transferidos al sector empresarial. Finalmente, en agosto del año 2009 se puso fin al negocio noventista de los tickets canasta, cuya partida de defunción se firmó a fines de 2007 tras haber aprobado el Congreso un proyecto de ley del abogado y diputado Héctor Recalde que planteaba la incorporación de los vales al salario. El sistema atrajo a 27 empresas emisoras de vales alimentarios, siendo Accor y Sodexo las que llegaron a concentrar la mayor parte del negocio. Accor con sus tickets restaurant y Sodexo con los Luncheon Tickets. Dato de color, poco antes de que se aprobara el proyecto de ley ya mencionado, Mariano Recalde, hijo de Héctor Recalde y quien en ese momento era asesor de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara Baja, denunció que los empresarios Santiago Lynch y Miguel Guido Espano de la firma Accor le ofrecieron una coima de 20 millones de dólares, pagadera en cuotas para cajonear el proyecto de su padre y así seguir con el negocio millonario de los tickets. A mí me vinieron a ofrecer una coima de 20 millones de dólares cuando trabajaba con mi viejo en la Cámara de Diputados. En una época en la Argentina los trabajadores cobraban parte de su sueldo con ticket canasta. Entonces mi viejo tenía un proyecto de ley para derogar los tickets canasta y que todo el mundo cobrara en pesos. Eran 3 empresas las que emitían los tickets, quisieron frenar esa ley. Entonces filmamos las propuestas. Primero con una cámara en la biblioteca de mi oficina. Esta se pagaría así, un 10, un 10. Un 20 y un 40 cuando ya esté. Y después cuando vino el representante de las empresas, porque primero venía un intermediario, con 2 cámaras. Además de la cámara fija me pusieron una en la corbata. Se sentaron en mi escritorio y me dijeron, vámonos a otro lado. Yo imagínate cómo estaba, ¿no? Fuimos a un bar. ¿Y cómo se instrumentaron, Dario? Yo te pago. Y hablando, en un momento, largan todo, dicen las 3 propuestas. Había 3 modalidades de soborno, con distintos precios del soborno. La bici, igual cajón, ¿no? Pick-up, un ejemplo que pusimos, igual inembargable. La bicicleta, si yo cajoneo el proyecto, me pagaban 20.000 dólares mensuales. La pick-up era, si consolidábamos el sistema de ticket canasta, ahí discutíamos un precio. La pick-up y el Mercedes-Benz son valores distintos. Y por último, el Mercedes-Benz o el avión, hubo 2 denominaciones, que era, si proyectamos, modificábamos el proyecto y hacíamos obligatorio la entrega de ticket canasta para todos los trabajadores que ganaban menos de 2.000 pesos,
Eso eran 20 millones de dólares pagados siguiendo el proceso. ¿De dólares? De dólares. Presidente de las medidas. Si poco lo hacemos en Buenos Aires, si mucho nos vamos a Uruguay. No decimos, no hay nada. Y cuando tuve lo que quería, me quería ir rajando de ese bar. Y finalmente pagué, nos fuimos, llego con la filmación y enfocaban, se veía solo la panza de los tipos. Solo la panza, y se escuchaba todo, hasta que en un momento se ve que me tiré para atrás y se le ve bien la cara y se pudo demostrar. Presentamos todo en la justicia avanzó hace 7 años. Ellos pidieron una probation, que es más o menos como una confesión, es como negociar la condena. Se apeló eso, se le denegó la probation, estamos esperando el juicio oral todavía. Porque esto también es una particularidad. Normalmente se habla de corrupción pública, pero la corrupción privada también. No, y lo grave es que en no el hay Congreso es corrupción una pública forma de sin manejo. publicidad privada.